Bien, buenas tardes. Lamentablemente, bueno, se cortó la grabación porque, no sé, calculo que esto ocurre porque estamos todos los docentes con clases y bueno, es la única forma de poder acceder a ustedes. Lástima porque en lo otro ustedes pueden hacer preguntas. Bueno, ya voy a poner aunque sea una media hora para que consulten ustedes las dudas con un foro. Bien, empiezo de vuelta con la clase de inmunidad. En realidad lo que tenemos que entender acá, primero, qué es inmunidad y qué es el sistema inmune, ¿sí? Cuando uno habla del sistema inmune, habla de un sistema que nos defiende tanto de las agresiones que puedan tener algunos microorganismos patógenos o formas infectivas, como también tenemos que entender que el sistema inmune nos defiende de sustancias propias, es decir, las células cuando entran en descontrol, las células cancerosas, ¿sí? Son de alguna manera frenadas por el sistema inmune, en alguna medida, en algunos casos no puede hacerlo, y de ahí que se desarrolla esta enfermedad que es el cáncer, ¿sí? Ahora, dentro de este contexto, lo que tenemos que entender es lo siguiente: cuando nuestro organismo se enfrenta tanto a generalmente microorganismos como las bacterias, que son las que generalmente ustedes van a ver en el próximo capítulo, que son las que normalmente tenemos en el escenario en la mayor frecuencia en las enfermedades que se dan. Estamos tratando siempre de enfermedades que se dan por la ingesta de alimentos que están contaminados, ¿sí? Pero también en este escenario tenemos ciertas estructuras unicelulares que son los protozoos, que son parásitos, ¿sí? Estos parásitos, los protozoos o los metazoos, que vamos a ver más adelante, ya al final de la materia, que son estas enfermedades parasitarias, que también entran por vía digestiva. En el caso de los hongos, que los tienen ahí, son microorganismos también eucariotas, ¿sí? Como los protozoos, no como las bacterias que son procariotas, pero que los hongos no nos van a enfermar, sino que los que nos van a enfermar son ciertos productos como ciertas moléculas que excretan al medio extracelular, que en conjunto las denominamos toxinas, ¿sí? Son moléculas que tienen carácter tóxico y que por ende nos pueden enfermar. Y además, partículas infectivas, que son los virus. En el escenario todos hemos ahora estado en conocimiento de estas enfermedades víricas, que en realidad no son microorganismos, lo aclaro desde ahora, sino que son partículas infectivas que no tienen metabolismo propio y que necesitan parasitar una célula. Con lo cual adquieren, ¿sí?, su mecanismo de reproducción mediante este parasitismo obligado, que hace de que en el escenario ahora tengamos estas enfermedades que son los virus, ¿sí? Ahora, para esto, nuestro organismo monta un sistema de defensa. El sistema de defensa va desde un sistema innato, no adquirido, que es un sistema en el cual nuestro organismo va a actuar de la misma manera, independientemente de cuál sea el patógeno, y otro que sí es de alguna manera adaptativo o adquirido, no innato, que sí necesita la coparticipación del anterior, pero que se va generando y se va gestando a medida que el individuo se va tomando contacto con estos patógenos. De ahí las vacunas, por ejemplo, que son estos mecanismos como las bacterias o los virus, que están atenuados, están pasados por células a través de un mecanismo en el cual nuestro organismo, al enfrentarse justamente con una vacuna, aprende a defenderse del patógeno en sí. ¿Cuáles son los órganos del sistema inmune? Repaso el año pasado. Los órganos del sistema inmune, los principales son el timo, que es un órgano que después se resume, es decir, que después pierde efectividad durante la adultez, y la médula ósea, que es constante y que produce células, en este caso células blancas, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de la médula ósea, los que son más relevantes son los linfocitos B, que son los que montan un tipo de respuesta, ¿sí? Después tenemos órganos secundarios. Estos que mencioné son los primarios, el timo y la médula ósea, y los secundarios son los vasos linfáticos, o también llamados
vasos de comunicación. Ustedes recuerden que tenemos dos sistemas circulatorios, un sistema circulatorio vascular, que es el sanguíneo, y un linfático, que no tiene propulsión porque no tiene la bomba del corazón, pero que es un sistema de comunicación que hace de que los ganglios linfáticos, que son los lugares donde maduran las células blancas, ¿sí?, tengan, ¿sí?, la participación de este recorrido del linfático que hace de que lleguen los antígenos a estos órganos para poder madurar, ¿sí? Ahora, otros órganos que pueden promover defensa son las placas de Peyer, que acá no están, el apéndice, el vaso, el corazón mismo, y ciertas estructuras, ¿sí?, que también pueden colaborar, como las amígdalas, como órganos secundarios de defensa. Ahí tenemos las defensas inespecíficas, o sistema innato o no adquirido, ¿sí? Una primera definición lo hacen ciertas barreras, como la piel, la mucosa y las secreciones, y algunas células fagocíticas, es decir, que van a englobar sustancias y las van a fagocitar y las van a digerir, las van a eliminar, y aparte vamos a ver que en el medio las van a presentar, que son las células que se llaman micrófagos y macrófagos, células chicas y células grandes, pero que son células de defensa muy importantes. Y las defensas específicas, que son las defensas que son adaptativas, que nos van a dar una defensa que solamente está dada mediante la adaptación y la generación de células clonadas que logran después dos tipos de respuesta: la respuesta de tipo humoral, dada por anticuerpos, y la respuesta celular, que está dada por células que se encargan de destruir tanto a microorganismos como también, como dije hoy, a células dañadas o células que entran en descontrol. De ahí que todos los tipos de células del sistema tienen receptores, que hay un mecanismo de acción que está dado por la comunicación de estas células mediante moléculas que se llaman interleuquinas, y esa comunicación intercelular lo que hace es montar una respuesta adaptativa. Defensas inespecíficas, ¿sí? Recuerden, son defensas que no tienen cierta especificidad, sino que hay una independencia del tipo de microorganismo. Cualquier tipo de patógeno que nos vaya a involucrar en un ataque va a ser, de alguna manera, ¿sí?, atacado de la misma especie. Por ejemplo, la piel como órgano, ¿sí?, el tejido epitelial es un tejido, pero la piel hoy se considera un órgano, el órgano de mayor volumen en el cuerpo, es el que nos logra defender. ¿Por qué? Porque la piel intacta es una barrera mecánica. De ahí que la piel, con sus estratos, logra formar este mecanismo celular que no tiene o tiene una escasa matriz extracelular, y lo que logra es frenar la invasión de los microorganismos. De ahí que la piel injuriada o lastimada es la que permite la penetración de estos microorganismos. Ojo, la piel no nos recubre solamente por fuera, sino también por dentro. Es decir, hay tejido epitelial que forma hasta órganos como la vejiga. Con lo cual, también es un sistema no solo externo, sino interno también de defensa. La piel contiene, como un órgano, ciertas estructuras, por eso que se llama órgano, se denominan glándulas. Las glándulas son conjuntos de células que proveen una cierta especialización, como por ejemplo las glándulas sebáceas, que eliminan ácidos grasos. Ustedes recuerden que el pH influye sobre el desarrollo de los microorganismos, con lo cual al reducir el pH también estoy involucrando en la posible multiplicación de los mismos. Y también la sudoración. ¿Por qué? Porque al eliminar sudor estamos actuando sobre la actividad de agua, y al haber menos agua libre también hay menos recomposición celular a nivel microbiano. Por otro lado, también tenemos los cilios en el aparato broncorrespiratorio, que lo que hace es barrer y poder expulsar mediante la tos y el estornudo las sustancias que ingresan por la vía aérea. Y en la vía digestiva tenemos, por un lado, la secreción ácida por las glándulas que secretan tanto protones como cloruro para formar clorhídrico. Eso hace que descienda el pH, y ustedes recuerden que el pH bajo no es propio para el desarrollo microbiano. Y por otro lado, la flora propia intestinal, que también compite con el desarrollo microbiano y que impide también, de alguna manera,
¿sí? La formación de microorganismos dentro del intestino. Por lo menos en cuanto la flora intestinal está intacta. Ustedes recuerden que cuando hay un episodio de aceleración del tracto intestinal, o sea, una diarrea, ¿sí? Se pierde la flora intestinal y luego hay que recomponerla, ¿sí? Todos estos mecanismos son totalmente innatos, ¿sí? Van a estar en el organismo y nos van a dar una defensa que no va a discriminar al patógeno en sí. También la descamación epitelial, la queratinización del epitelio, hace que al descamarse podamos remover células viejas y también microorganismos que puedan quedar entrampados. Algunas barreras también, ¿sí? que menciona ahora son las secreciones que provee de alguna manera esta sustancia que está secretada por glándulas que se llama moco. El moco lo que hace es entrampar, eliminar, pero también puede contener en ciertos lugares, por ejemplo en el lacrimal, una enzima que es la lisozima que actúa como agente bactericida, ¿sí? En el esperma y espermina, en la vagina y en los conductos digestivos hay secreciones ácidas que también contribuyen con el desarrollo menor de estos microorganismos en esos sistemas. Por otro lado también, ustedes recuerden que, como les dije recién, el moco que se forma tanto en las vías aéreas como en las vías respiratorias contribuye a poder eliminar sustancias que son nocivas. Hay unas células que están altamente especializadas en un mecanismo que se denomina fagocitosis, ¿sí? ¿Qué es la fagocitosis? Las células que pueden modificar la estructura de la membrana y poder englobar y formar, en este caso, lo que se llama un fagosoma, fago es de comer y soma es cuerpo, emiten estos pseudópodos o falsos pies, ¿sí? Y a la forma de que hacen los micrófagos, como los neutrófilos, que los tienen en la filmina en la parte inferior izquierda, o los macrófagos que están en la parte derecha, que son células blancas que lo que tienden es a fagocitar, es decir, a poder englobar sustancias, digerirlas y junto a los lisosomas, formando fagolisosomas, poder digerir sustancias que en este caso son nocivas. Y vamos a ver que después hay células que también se encargan de presentarlas, es decir, de poder unir ambos sistemas. Algo importante es la opsonización. La fagocitosis necesita de la presencia de opsoninas. ¿Qué son las opsoninas? Las opsoninas son anticuerpos o pueden ser proteínas de fase aguda, es decir, proteínas, los anticuerpos son de la defensa específica, después los voy a mencionar. Pero ciertas proteínas, como las proteínas de fase aguda, la PCR, proteína C reactiva, son proteínas que lo que hacen es neutralizar la carga celular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerden que las células tienen carga, tienen potencial de membrana, es decir, tienen el lado exterior cargado positivamente y el lado interior cargado negativamente. Las células microbianas, como las bacterias, también tienen este tipo de estructura. Con lo cual, si cargas iguales se encuentran, se van a repeler. Es decir, que la fagocitosis sería prácticamente imposible. Estas proteínas que tienen carga negativa, lo que hacen es neutralizar el potencial de membrana y favorecer la fagocitosis. Con lo cual, estas células lo que hacen es poder favorecer de que las células que tienden a fagocitar lo puedan hacer. Ahí tienen en la filmina el proceso de fagocitosis. Una partícula es englobada, es internalizada por endocitosis en un fagosoma, luego se reclutan lisosomas, se forma un fagolisosoma, un verdadero estómago intracelular, se digieren estas partículas y los cuerpos residuales se pueden digerir o se pueden eliminar o se pueden presentar, ¿de acuerdo? Es decir, que estas células actúan de una manera en la cual vamos a ver que son la parte intermedia entre la defensa inespecífica, la fagocitosis solamente por la célula en sí, y la presentación antigénica, que es justamente el nexo entre una defensa y la otra. Ahí tienen el caso de los neutrófilos, que prácticamente si uno estudia un hemograma, es decir, la composición sanguínea de las células blancas, el 65 al 67, hasta el 70% a veces de células blancas son neutrófilos. Son células que
son ávidas en esto de la fagocitosis y se mueven a través de los vasos sanguíneos por lo que se denomina diapédesis, es decir, pueden atravesar los capilares sanguíneos y dirigirse a los tejidos para poder fagocitar gérmenes, ¿sí? Ahora, cuando un fagocito de alguna manera hace de que estas células, ¿sí?, mueren también en el intermedio, también pueden morir porque se descargan enzimas lisosomales y eso hace de que se forme lo que se denomina pus o material purulento. Es decir, el pus es el material que se forma cuando mueren células extrañas, pero también mueren células propias, ¿de acuerdo? De ahí que la fagocitosis es un mecanismo por el cual este material luego puede ser expulsado y puede ser drenado fuera del organismo. En algunos casos hay que drenarlo cuando hay un absceso, por ejemplo, cuando hay un proceso interno en el cual no se pueda, ¿sí?, eliminar y quirúrgicamente hay que removerlo. Ahí tienen ciertos tipos de estructuras, como por ejemplo algunos receptores, como los receptores que unen, ¿sí?, bacterias, o algunos receptores carioneros que pueden unir cualquier partícula extraña. Esto hace de que también receptores de manosa pueden internalizar bacterias y esto hace de que se forman estos, ¿sí?, fagolisosomas y terminan con la destrucción de las sustancias extrañas. Ahora, ¿de dónde provienen estas células? Los macrófagos proceden de los monocitos, es decir, células grandes, que van a emigrar de ciertos tejidos y generalmente estos tejidos constituyen lo que se llama sistema retículo endotelial, en el cual acá es un sistema de defensa en el cual se destruyen células viejas y se regeneran tejidos. Este conjunto de células lo que hacen es también en el camino liberar ciertas partículas, y acá viene el nexo, que son comunicadores intercelulares paracrinos, es decir, a células vecinas. Estas sustancias se denominan interleuquinas o interleucinas y son entre leucocitos. Entre un leucocito y otro es un mensaje para que una célula pueda actuar. De ahí que se reclutan a células de defensa especializadas para que de alguna manera puedan actuar montando la respuesta de tipo adaptativa. De ahí que vengan las defensas específicas. Estas defensas necesitan de alguna manera primero tener contacto antigénico, es decir, necesitan conocer para poder montar después una respuesta que sea efectiva. Se pueden dividir en dos: una respuesta humoral, que está dada por humores, es decir, por anticuerpos, secretados por linfocitos B, denominadas células plasmáticas, y una respuesta celular montada por células citotóxicas, es decir, por linfocitos T. Pero entre medio de esto vamos a tener unas células que se llaman helpers, que son células que necesitan primero, cuando el antígeno es reclutado por primera vez dentro del organismo, poder conocerlo y poder eliminarlo. Luego montando cualquier tipo de las dos respuestas, a veces hasta las dos, pero siempre primero se especializa en un tipo de defensa, ya sea humoral o celular, dependiendo fundamentalmente del tipo de patógeno. Respuesta humoral. Esta respuesta está dada por células que se denominan plasmocitos o células plasmáticas, ¿sí? Ahora, para que esto ocurra, primero una célula B Navier o una célula virgen, lo que tiene que hacer es ser activada por un linfocito T helper y luego diferenciarse en dos tipos celulares: una célula plasmática y, muy importante, una célula B de memoria. ¿Qué papel cumple cada una? La célula plasmática, como lo dije recién, va a ser la que tanto sintetiza como excreta o deja en su membrana, ¿sí?, anticuerpos. Normalmente los va a excretar. En cambio, la célula B de memoria lo que va a hacer es encontrar en su membrana estos anticuerpos y fijarlos. Con lo cual, ante una segunda, ¿sí?, presentación antigénica, no hace falta el helper, sino que esta expansión clonar va a hacer que estos linfocitos ya preparados y activados
monten una respuesta secundaria. La primera es una respuesta primaria, primera prestación antigénica, la segunda es secundaria. De ahí que las vacunas se den en varias dosis. ¿Para qué? Justamente para amplificar la respuesta inmune de tipo secundaria. ¿Qué son los anticuerpos o inmunoglobulinas? Son partículas que son proteínas llamadas inmunoglobulinas, son globulinas, proteínas globulares, que tienen dos regiones, una región constante y una región variable. La región constante es la que, tanto formado por la cadena ligera como la cadena pesada, ¿sí? La región constante, se encuentra en la parte final del anticuerpo o parte invariable. Esta región constante es igual para todos los tipos de anticuerpos, que tenemos 5, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, es decir, inmunoglobulinas A, M, G, D y E. Cada una va a actuar en un tipo y sistema distinto de defensa. Algunas pueden actuar en reacciones de hipersensibilidad, es decir, cuando nuestro organismo reacciona de forma enérgica, ¿sí? Dependiendo de nuestra genética y de un proceso que se denomina alergia o anergia, en donde cual, ¿sí? Los alergenos, que son partículas que hay en el ambiente, o sustancias que podemos consumir, o también medicamentos, ¿sí? Nos hacen responder de una manera que es exacerbada. Y no a todos, sino a cierta particularidad de individuos que tenemos este tipo de patología, ¿sí? En el caso de las IgM, son los anticuerpos que primero se van a encontrar, los primarios, en la respuesta primaria, y son pentámeros. Tienen 5 cadenas de estas unidas por un puente que se llama join, ¿sí? De unión. Los de tipo IgA se van a encontrar en el sistema digestivo y en las mucosas, y nos proveen una defensa de todo lo que entra por el exterior, ¿sí? También está en la leche materna, por eso es muy importante la lactancia materna, ¿sí? El calostro. Y después tenemos los de tipo IgG, que son los más numerosos, que son las respuestas secundarias, son monoméricos, pero una cosa que me olvidé, los de IgA son diméricos, son 2 anticuerpos unidos por una cadena join, ¿sí? Los de IgE y los de IgM e IgD son monoméricos. Los de IgG son los más abundantes, son la respuesta aguda, ¿sí? Y los de IgE, como dije, son los de la alergia, y los de IgD son los que hoy se sabe que están presentes en la membrana y que se van a encargar de reclutar una respuesta secundaria y favorecer la expansión clonal de estos linfocitos. B de memoria. También los anticuerpos pueden actuar como opsoninas, pueden actuar de 2 formas. Primero como opsoninas, que dije hoy, favoreciendo de alguna manera la unión de estas partículas a las bacterias y ser fagocitadas, aumentando su tamaño. Y por otro lado, y favoreciendo la captación antigénica por la neutralización del potencial de membrana, y por otro lado también los anticuerpos pueden actuar activando un sistema que se denomina complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Es un sistema de 20 proteínas que actúan en cascada, terminando en un conducto que se llama conducto teriforme o ataque de complejo de membrana, en el cual se perfora la membrana de la célula, en este caso una bacteria o una célula dañada, y al entrar obviamente agua en forma masiva, la célula tiende de alguna manera a sucumbir. Con lo cual esto hace de que el sistema de complemento, ¿sí?, sea un sistema de tipo innato, pero que de alguna manera actúa también por una forma, ¿sí?, mediana, previamente por una presentación antigénica y luego por la presencia de anticuerpos, es decir, una respuesta secundaria. Ahí le puse lo que son opsoninas, moléculas que se unen y marcan los patógenos, ya lo dije esto, facilitan el reconocimiento por fagocitos y contribuyen obviamente a la activación del fagocito para poder fagocitarlo. El otro tipo de respuesta, la respuesta celular. Esta respuesta está dada por células que se denominan citotóxicas y algunas células que se llaman NKC, Natural Killer Cells, células naturales, agresivas o asesinas, que lo que tienden es a poder de alguna manera atacar a las células, ¿sí? Son células T que atacan a las células o bacterianas, a células propias y las destruyen.
estas células directamente provoquen lo que se llama respuesta citotóxica, y eso hace de que las células ahora pasen a ser agresivas y haya que tener una respuesta también de freno. Hay linfocitos que se llaman supresores, y estos linfocitos lo que hacen es controlar que estas células no destruyan células o tejidos propios sanos. Ahí tienen lo que les dije hoy, los órganos primarios y secundarios, esto no lo repito, ¿sí? Y acá tienen una filmina que resume lo que dije recién. Tenemos primero un macrófago. ¿El macrófago qué hace? Fagocita. Y puede presentar. Ustedes recuerden que tenemos antígenos de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. ¿En qué se diferencian? Los de clase 1 presentan sustancias intracelulares propias, es decir, son las que guardan lo que se llama el documento de identidad, si ustedes quieren llamarlo, de la célula. Es decir, ¿por qué las células propias no son atacadas? Porque evidentemente durante el desarrollo del individuo embrionario, las células T que tienen que reconocer antígenos propios, cuando lo reconocen de alguna manera y no lo atacan, esas células se dejan y son de alguna manera seleccionadas para el reclutamiento propio. Las células que de alguna manera no reconocen una célula propia y la van a atacar, o sea, pegan su receptor a esa célula, son lisadas, son seleccionadas negativamente y directamente son destruidas para que no haya enfermedades autoinmunes. Cuando el sistema nuestro falla, ocurren estas enfermedades, ¿sí? Ahora, algo importante, estas células propias, una vez que reconocen, ¿sí?, que reconocen a un macrófago que le va a presentar en un antígeno, ¿sí?, de histocompatibilidad de clase 2 a una partícula que ha sido fagocitada y presentada en membrana, va a formar una respuesta de tipo humoral, ¿de acuerdo? En cambio, cuando esta célula reconoce a un antígeno de clase 1, va a montar una respuesta celular. Esta diferencia es fundamental, porque el reconocimiento, fíjense que es doble. Es decir, se secretan ciertas partículas por medio del macrófago, que son las interleuquinas, la interleuquina 1, que hace que ahora haya un reconocimiento por un linfocito T auxiliar, que va a hacer que viendo el diagrama solamente a través del linfocito T, respuesta primaria, se dispare la respuesta celular o la respuesta humoral. En cambio, el propio macrófago también, una vez que el linfocito B de memoria haya actuado, o linfocitos T citotóxicos que tengan memoria de la presentación antigénica, pueden directamente actuar directamente sin el linfocito T auxiliar. Igualmente, ustedes recuerden que estos linfocitos, y vamos a ver más adelante, son muy importantes. Los helpers son los que se llaman directores de orquesta. ¿Por qué? Porque montan ambas respuestas, ¿sí? Bien. Ahí está la comunicación. Los glóbulos blancos se comunican mediante estas interleuquinas. Las más importantes, hay muchas más, son la 1 y la 2, que son las que aparecen en el sistema. Y son las que dan para las células lo que se llama diferenciación celular, es decir, que un linfocito B navíe, ahora se active y se diferencia en célula B de memoria y célula plasmática, o que una célula T, un linfocito T, CD8, CB viene de clon diferencial 8, que son ciertas partículas o receptores de membrana que le dan esta característica y que son los que ahora se van a diferenciar en células citotóxicas activas y que van a destruir células propias dañadas, células cancerosas o células bacterianas o parásitos que puedan entrar dentro del organismo. El estallido respiratorio, como para finalizar un poquito el tema. ¿Qué es el estallido respiratorio? Ustedes recuerden que en el organismo tenemos peroxisomas. Estos linfocitos T citotóxicos también pueden hacer lo que se denomina estallido respiratorio, poder drenar hacia el extracelular estas enzimas que lo que hacen es destruir también células, ¿sí?, extrañas, como también células propias. Por eso que esta respuesta tiene que estar controlada, tiene que estar mediada por linfocitos T supresores. Bien, lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes que viene, ¿sí?, a las 15 horas. Primero,
las enfermedades que se denominan de origen endógeno y exógeno, que son no son las que vamos a ver nosotros, ¿sí? Agentes de zoonosis, como parásitos, agentes productores de enfermedades animales no transmisibles al hombre, como por ejemplo la tuberculosis bovina, agentes de enfermedades en vegetales que no se transmiten al hombre, o de origen exógeno, es decir, patógenos para el hombre, agentes que nos van a intoxicar o nos van a infectar, o algunos saprófitos que son alterantes, es decir, que van a alterar el alimento pero que no lo vamos a consumir. Ciertas definiciones que son muy importantes. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? Una intoxicación es la ingestión de una toxina, pero la toxina está de alguna manera elaborada, es decir, preelaborada. En el alimento se pueden generar toxinas por la multiplicación bacteriana. Se pueden generar toxinas porque el alimento las tenga presente, como por ejemplo intoxicación por hongos venenosos. Se pueden generar toxinas por químicos, es decir, por sustancias que estén en el alimento y que provengan, por ejemplo, de los envases, las latas que, por ejemplo, no tienen un tratamiento para los metales y pueden ser metales tóxicos, etc. Es decir, que una toxina no tiene por qué ser microbiana, ¿sí? Pero está preelaborada, está preexistente en el alimento, o una infección, es decir, la ingestión de microorganismos o partículas, como los virus, que no son microorganismos, pero que pueden generar en nuestro organismo enfermedad, ¿sí? Es decir, en este caso lo tenemos que ingerir y in vivo, no in vitro, va a generar la enfermedad. Hay infecciones puras, es decir, depende solamente del desarrollo microbiano o de la infección viral, o algunas que se denominan también toxoinfecciones, es decir, cuando la infección hace de que el microorganismo dentro nuestro genere una toxina. Esa toxina es la que nos va a enfermar, no el microorganismo, por eso se denominan toxoinfecciones. Algunas son mixtas, es decir, son infecciones que pueden también dañar, como en Shigella, y además generar una toxina. Las dos cosas. Ahí les puse todo lo que dije recién, no lo voy a volver a repetir, ¿sí? Y recuerden que siempre cuando uno habla de infecciones son, ¿sí?, ciertas características en las cuales nosotros ingerimos alimentos que están contaminados. Ojo, en las intoxicaciones también están contaminadas. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a ver que uno puede eliminar al microorganismo por calentamiento, pero la toxina puede estar preexistente. Es decir, vamos a ver después de esta materia que el calentamiento, por ejemplo, hervir un alimento, no nos sirve para poder, sí, de alguna manera, efectivamente saber que eliminamos todas las formas que nos pueden causar la enfermedad. Porque las toxinas pueden ser termoestables y nos pueden enfermar igual. De ahí que uno puede dividir las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs en las que en algún momento los microorganismos no se multiplican en el alimento. Por ejemplo, en los virus vamos a ver que en los virus no se multiplican en el alimento, los parásitos tampoco. Este tipo de patologías hace de que el alimento a veces y normalmente no muestre caracteres organolépticos diferenciales, porque si no hay una bacteria presente que lo alteró, yo no me voy a dar cuenta. En cambio, en algunos, en los que sí yo puedo darme cuenta o puedo cultivar un sustrato, en este caso parte del alimento, y poder ver, en el caso de las bacterias o de los hongos, si hay multiplicación microbiana. Ahí tienen un cuadrito más o menos de lo que dije recién, ¿sí? Y intoxicaciones que vamos a ver, está Staphylococcus aureus y Clostridium botulinum, y algunas infecciones como salmonelosis, Bacillus cereus, Clostridium perfringens y algunas infecciones dadas por parásitos y virus. Las enfermedades también tienen que ver con esto que se denomina dosis mínima efectiva. Esto en el caso, recuerden, de que uno puede determinarla, ¿sí? La dosis mínima efectiva se determina cuando uno puede decir cuánto es lo mínimo que hay en el alimento que me puede enfermar.
Por ejemplo, vamos a ver que para las bacterias hablamos de unidades formadoras de colonias, por ejemplo. En algunos casos, hasta 100 unidades formadoras de colonias nos pueden enfermar. Y en una cosa necesitamos, por ejemplo, 100.000, o sea, 10 a la 5. Esto es muy importante porque después lo vamos a ver en la parte práctica. Y una cosa muy importante de que para que esto llegue a enfermarnos tiene mucho que ver en el sistema inmune, también cómo lo colaboramos, la alimentación, el estado físico, la defensa que sea competente, obviamente la edad del individuo. Ustedes recuerden que el sistema inmune es muy activo en la adultez, tanto en la niñez como en el individuo geronte. Lo estamos viendo en el escenario ahora con el coronavirus, ¿sí? En el caso del coronavirus, justamente afecta a los individuos más grandes, no a los niños, ¿sí? Pero sí a los más grandes, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, hay patologías que en nuestro caso afectan a los niños y no a los adultos. Es decir, que la edad tiene también mucho que ver, ¿sí? Y obviamente el estado inmune, ¿sí? El estado inmune del individuo es fundamental. Y también colaborar con ciertas características como la acidez del jugo gástrico en el caso de los alimentos y también la flora intestinal. Ahora, ¿cómo llega esto al alimento? Bueno, hay unas filminas que están más atrás, después vamos a repasar un poquito de esto. No voy a dar la clase, pero sí lo vamos a ver en cada bacteria en particular cuando estamos viendo, que es muy importante la carga microbiana del alimento, ¿sí? La carga microbiana del alimento generalmente es alta, ¿sí? Los alimentos no son estériles, por eso que muchos se pasteurizan justamente para reducir la carga microbiana. También la mala conservación del alimento, por ejemplo, no mantener las condiciones de temperatura, romper la cadena de frío, ¿sí? No llevar las temperaturas adecuadas, por ejemplo, de cocción, no refrigerar a tiempo, etcétera. También la manipulación, como dije en la clase pasada, y obviamente la contaminación cruzada. Por eso las áreas de cocina están divididas en colores, que son muy importantes, justamente para poder mantener estos alimentos en un área y no llevarlas a otro, o utensilios que se utilizan, o embalajes, etcétera, en un área y no utilizarlos en otro. Bien, en resumen y para terminar, recuerden entonces que los alimentos en este caso van a actuar como un vehículo, ¿sí? El sistema inmune es el que nos va a proveer un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa que de alguna manera puede fallar, y de ahí que vamos a tener estas enfermedades transmitidas a alimentos que los vamos a comenzar a ver a partir del lunes. Bien, lamento que hoy la clase no se haya podido dar en tiempo y forma, fue una falla del sistema. Esperemos se pueda solucionar y bueno, nos encontramos el lunes a las 15 horas en el aula virtual. Ya programamos la clase para que quede el lunes en la etiqueta que dice bacterias patógenas. Y les voy a poner un foro de consulta también por si hay alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Bueno, buenas tardes y nos encontramos en el aula virtual.